Bueno, arratsaldeon danori, nik uste dut hasi egingo garela. Yo creo que vamos a empezar ya, hemos dado unos minutos de cortesía. Arratsaldeon, esan moduan eta ongi etorri danori. Durangoko udaleko inmigrazio saila kantolaturiko arrazakeriaren kontrako asteko lehengo ekimena izango da jarraian. Egingo dugun irrati elkarrizketa solasaldi hause. Aurtengo gaia, arrazakeriaren kontrako asteko gaia hemen Durangon, kirol arrazakeria saiestea, inklusioa kirolaren bizitza, eskolaren eta tolerantziaren bidez. Bizitzan bezala, zoritxarrez, kirolean ere arrazakeria dago. Baina kirolak badauka berdintasuna eta inklusibitatea bultzatzeko ahalmena. UNESCOren ustez, kirola gizarteratzeko, genero berdintasuna lortzeko eta gazteak gaitzeko bide indartsua da. Kultura eta jatorri desberdinetako pertsonen arteko harreman positiboak eraikitzen lagundu dezake, eta errespetua, talde espiritua eta tolerantzia bereganatzen laguntzen du. Hala ere, kirol jarduerak baditu gatazka eta indarkeria adierazpen batzuk. Integratzeko ahalmen hori mugatzen dutenak eta xenofobia eta arrazakeria ugaritu dezaketenak. Gaur, hemen dauzkagun adituekin, kirol eragileen ordezkariekin eta kirolariekin, kirol arrazakeriari buruzko eta violentziari buruzko hausnarketa partekatu bat egin gura dugu. Horretarako, geure artean dauzkagu eta gero zertzelada batzuk emango ditugu bakoitzari buruz, Iñaki Alonso, kaixo, arratsaldeon. Badaukagu baita ere Asmae Ordi, kaixo, arratsaldeon. Hilario Pérez, arratsaldeon, eta Deni Bakonare, arratsaldeon. Esan moduan zertzelada batzuk, bi zertzelada bakarrik. Iñaki Alonsoren kasuan, Iñaki Alonso, aurren aurkako indarkeriaren prebentzioan aditua da, eta azken urteetan aurren babeserako arduraduna, izan da Atletiken Aterpe proiektuaren baitan. Asmae Ordiren kasuan, Eibar rugbi taldeko rugbilaria eta presidente ordea ere izandakoa da. Orain kirol jardunean eten txikitxo bat egin du, eta esan beharra dago baita ere soziologoa ere basarela, ezta? Hilario Pérez, zeure aldetik, urte luzeak eman dituzu eta birak hori lotuta, 2007 urtean lehengo aldiz presidentzia hartu aurretik ere 12 urte luze egin zenituen beste zuzendaritza batzordeetan, eta eten txiki bat ere egin zuen hortze, eta duela urte gutxi baita ere berriro be erronkari aurre egin, eta gaur egun Alicia Gomezekin partekatzen ditu lehendakaritzaren bete beharrak. Eta Deni Bakonare, kaixo, arratsaldeon, Durango judo taldeko judoka, duela aste batzuk gainera junior mailako estatuko azpitzapeldun ere geratu zara, eta Iñaki Salasekin entrenatzen duzu, zeure entrenatzailea bera da, eta urteak dara matxazu egia esan, maila guztietan basekulako emaitzak ere lortzen. Vamos a entrar ya, después de esta breve presentación, en harina, que es un poquito de lo que se trata. Vamos a lanzar primero una pregunta quizás un poco más individual a cada uno de ellos y después ya abriremos debate sobre distintos temas. Para empezar por algún lado, Iñaki, ya que estás el más lejos, pues la primera para ti. Te toca abrir. Hemos mencionado en tu presentación brevemente el programa Aterpe, que busca la protección, la generación de espacios seguros para los menores. Cuéntanos un poquito, ¿con qué idea nace, por qué nace este proyecto de Aterpe y básicamente cómo funciona y hasta ahora qué resultados ha podido ir dando? Bueno, Rachaldeón, y gracias por la invitación. Yo creo que lo primero que hay que mencionar para que todo el mundo sepamos es que hay desde el año 2021 una nueva ley a nivel estatal, una ley orgánica que obliga a cualquier entidad que trabaja con infancia a disponer de un trabajo en la generación de entornos seguros y protectores para la infancia que practica deporte. Es la primera vez en la historia legislativa estatal que se recoge esta obligación para trabajar desde cualquier perspectiva de prevención de violencia contra la infancia y por lo tanto pues hay una obligación legal ya por primera vez para las entidades, instituciones y federaciones deportivas. Entonces, la base. Pero yo suelo reflexionar que antes de la obligación legal está algo de lo que no nos damos cuenta normalmente,
los que trabajamos con infancia, y es que antes de esa obligación legal tenemos una obligación que debería de estar vigente desde hace decenas de años, y es una obligación ética. Y tenemos que tener una obligación ética de cuidado y protección a los niños y a las niñas con los que trabajamos. Y eso a veces se nos olvida, ¿no? A partir de ahí, lo que nace desde esta obligatoriedad es que las instituciones deportivas pues se tienen que poner las pilas, y en ese sentido pues el Athletic Club se adelantó a incluso la obligatoriedad de la ley, y generó una política de protección a la infancia que de alguna manera contiene los 3 elementos fundamentales, que son prevenir situaciones de riesgo, formar a las personas profesionales que trabajan alrededor de la infancia en comprender que es su responsabilidad, hacerles conscientes de que tienen una responsabilidad, darles herramientas para asumir esa responsabilidad y poder detectar situaciones raras, ¿no? Y por último están los protocolos de actuación, de alguna manera, es decir, construir líneas de actuación para que cuando algo suceda, desgraciadamente, que las cosas suceden, sepamos lo que hacer, sepamos cómo reaccionar, y de alguna manera, poniendo al niño y a la niña que ha podido sufrir la violencia en el centro, respondamos adecuadamente. Eso es lo que debería de contener cualquier programa de protección a la infancia. El programa Terpe Athletic Club lo cumple, pero tenemos un reto muy importante, las instituciones deportivas, en esa materia, y no las de élite, sino las que estamos por aquí, que es donde finalmente están nuestros niños y nuestras niñas al 98%. Vale, tendremos tiempo de ir ahondando, obviamente, en todas estas cuestiones. Asma, a ti una pregunta un poquito más en la línea de lo deportivo, ¿no? El deporte obviamente es una parte importante de tu vida. ¿Qué es lo que te ha aportado, qué es lo que te ha empujado a dedicar tanto esfuerzo, tanto tiempo al deporte? Sí, la verdad que muchas gracias, ante todo por la invitación, por haber venido. Y es una pregunta que siempre como se dedica, ¿no? Sobre todo a ciertos deportes, que en este caso el rugby es como, ¿cómo os dedicáis tanto tiempo a eso, no? En plan, tenéis que estar un poco en la secta, yo creo que nos suelen llamar la secta muchas veces, de querer, ¿no? Ese imaginario de cómo te gusta hacerte daño. Pero no, yo nunca lo interpretaba como daño en ese sentido, ¿no? El deporte al final, sobre todo un equipo, que no, un deporte de equipo es algo que te da como una cohesión, un grupo, ¿no? Como la misma palabra lo dice, te da un grupo. Y ese grupo implica muchas cosas, implica pues amistades, implica una entidad que igual muchas personas no tienen, y sobre todo en ciertos colectivos, ¿verdad? Que les cuesta un poco esa entidad conseguirla afuera, y gracias al deporte muchas veces se consigue. En el buen sentido y en los buenos casos, porque luego están las malas experiencias que también destruyen esa cohesión grupal. En mí, desde bien pequeña fui deportista, siempre he sido deportista, entonces tampoco me he planteado, ¿no?, siempre el por qué me ha gustado el deporte. Yo concibo que es algo obligatorio, o sea, yo si pudiera ser la que da así las leyes, que vamos con martillo, que me encanta, pondría el deporte como obligación, pero requisito imprescindible en la infancia, sobre todo en la infancia, porque ya es cuando se establecen un poco, ¿no?, esos valores que el deporte da, porque van implícitos con el deporte, y una vez que se establecen ya para la adolescencia y para la adultez, son semillas que se cosechan, que luego se consiguen resultados, y no tendríamos que estar igual hablando de prevenciones, de racismo y de estas cosas, si fuera obligatorio en la infancia. Uh-huh. Eso es. Hilario, del Tabiraco siempre se ha solido decir que es una gran familia, obviamente ya después de tantas décadas de historia, de centenares y centenares de personas, lleváis a gala el formar personas en igualdad, en solidaridad y en respeto. Y creo que estoy citando además un poco literalmente a algunas de las declaraciones y de intenciones que hace el club. Pero ¿cómo se consigue llevar todo esto a buen puerto? ¿Qué herramientas se tienen para formar a las personas en igualdad, solidaridad y respeto, que son palabras muy gordas? Pues la verdad es que es complicado, y en este sentido es cierto que nosotros utilizamos con mucha facilidad la palabra familia, ¿no? La utilizamos, pero el hecho de trabajar en la igualdad y en la solidaridad y
en el trabajo en equipo, etcétera, etcétera, esa serie de valores. Nosotros en esta nueva directiva lo que sí hemos hecho ha sido hacer una pequeña radiografía de lo que es actualmente en el siglo XXI, después de 64 años de historia del club, ponerlo en la actualidad, ¿no? Y en ese sentido hemos trabajado y hemos elaborado un plan estratégico donde con varios agentes, exdirectivos, expresidentes, patrocinadores, centros escolares, jugadores, entrenadores, hemos puesto en valor un poquito nuestras carencias, nuestras fortalezas y nuestras habilidades. Y en ese sentido se han desarrollado 5 bloques y entre ellos aparece todo esto, ¿no? Que es desde alguna manera poner personas, poner referencias para que todos estos niños y estas niñas, que ya son multiculturales, tanto la parte escolar como la parte federativa, puedan de alguna manera hacer un poquito más fácil su vida desde el deporte. Y en este caso el Tabiraco intentamos poner este granito de arena para que eso sea real. ¿De qué manera? Pues bueno, pues hemos desarrollado un proyecto deportivo donde ya aparece, por ejemplo, el tema de la gestión de conflictos, los extradeportivos y los deportivos, donde aparece una serie de obligaciones para los entrenadores y para los jugadoras y jugadores, pero también aparece una serie de compromisos donde se tienen que tomar también desde los centros escolares y desde la parte, digamos, institucional del Tabiraco. Estamos trabajando en ello ahora con los centros escolares, con los 7 que tiene Durango. Creemos que llegará a buen puerto y para nosotros es fundamental, porque esa parte educativa, porque nosotros trabajamos todo con la base de los centros escolares para que los niños luego pasen a categorías federadas, es fundamental la colaboración también en los centros escolares. Y luego, una parte fundamental están las familias. Las propias familias es base fundamental para que a esa niña y a ese niño, por ejemplo, sean más animadores que padres. Y es más, sean más animadores que padres y entrenadores, ¿no? Porque bueno, hay padres que quieren ser padres, entrenadores, etcétera. Entonces, en ese conjunto de cosas estamos trabajando, lo hemos visualizado y hemos hecho un recorrido por todo esto y la temporada que viene saldrá ya de una manera oficial. Vale, tendremos ocasión de ir viendo también un poco cómo se va desarrollando. Sin duda alguna. Deniva, en tu caso, por ejemplo, Asmae comentaba, el rugby es un deporte de equipo, en tu caso el judo es algo más individual. ¿Qué es lo que te aporta a ti? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Cómo empiezas en este deporte en el que, bueno, uno tiene que valerse por sí misma? Bueno, primero que todo, daros las gracias por contar conmigo el día de hoy. También dar las gracias al público que ha venido. Y bueno, pues yo desde pequeñita siempre he sido muy deportista, me he decantado por el judo, pero perfectamente me podría haber decantado por el baloncesto, que es lo que al principio me motivaba más, o incluso por el atletismo, que lo probé pues unos 6 meses, pero no me gustó mucho. Y pues al final pues siempre he sido una niña muy deportista y nada, me decanté por el judo pues porque me gusta la lucha, porque es muy instintivo y al final es una manera de poder expresarme, de digamos, de conectar de mi día a día y de otras cosas que me preocupan. Y pues al igual que otras personas se expresan a través de la música o de otras cosas, pues yo con el judo, dentro del sufrimiento de los entrenamientos, disfruto y pues eso me hace desconectar y sacar mi creatividad, digamos. Sí. Vale, fantástico. Ahora que ya hemos hecho un poco una primera pregunta de puesta en contacto, sacamos el elefante de la habitación. Estamos hablando de violencias y racismo. La pregunta es obligatoria, es para los 4. ¿Cuál es la experiencia personal que tenéis con el asunto del racismo y las expresiones de violencia? Ya sea a nivel personal, a nivel de clubes, a nivel de que lo habéis sufrido o habéis visto que otras personas lo sufren. Aquí seguramente hay mucha tela que cortar, pero es la pregunta que hay que hacer. Pues, sí. Bueno, no sé si va en orden o qué. Yo lo que dije la otra vez, ¿no? Yo personalmente a nivel deportivo nunca
he estado en una situación de ese tipo, pero sí que me acuerdo de un caso concretamente de una deportista que ya está a nivel top, digamos en la élite. Es una chica brasileña, Rafaela Silva, que de hecho estoy en la misma categoría que ella, menos de 57 kilos, y en las Olimpiadas de Londres perdió en cuartos contra Caracas, una de Hungría, y pues la gente, en vez de apoyarla en esos momentos tan duros, cuando pierdes en unas Olimpiadas encima en cuartos, que llevas 4 años intentando clasificarte, estar dentro del ranking entre las 20 mejores, que tienes que hacer un trabajazo de la leche, pues cuando perdió en cuartos la gente le dijo: la mona tiene que estar en la jaula. Y qué menos que una persona que está representando tu país ya a ese nivel, que en el deporte no puedes llegar a más que a unas Olimpiadas, qué menos que darle las gracias, ¿no? Porque al final se está sacrificando todos los días por representar a tu propio país, básicamente. Sí. No sé si a nivel de clubes, supongo que en 64 años, por ejemplo, Hilario, que has comentado de historia, seguramente habéis visto para bien y para mal casi de todo. Bueno, sí, la verdad es que sí, ¿no? Pero nosotros donde más ahora últimamente estamos quizás detectando es un poquito también en las gradas, ¿no? Porque no solamente en la parte, digamos, de las jugadoras, jugadores, también en la parte arbitral, en este caso también viene gente de otros países y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya se oyen una serie de comentarios o inclusive insultos desde las gradas donde realmente te da que pensar, ¿no? En ese sentido, y luego el racismo como tal, yo creo que no solamente en el deporte, sino en la propia sociedad, ¿no? A mí sí que me gustaría poner como ejemplo, por ejemplo, una comunidad de vecinos, ¿no? Si una comunidad de vecinos de 40, 50 o 60 o lo que fuera, pues si preguntásemos a ver quién quiere tener en la puerta de enfrente o en la puerta de al lado tal familia o tal familia, seguramente nos llevaríamos muchísimas sorpresas. Y repito, nosotros a día de hoy todavía no hemos visto, y sí que nosotros tenemos la gran fortuna de contar con gente de otros países que nos hacen todavía ser muchísimo más grandes. Hoy tenemos aquí representación de ello además, pero también es cierto de que tenemos que respetar sus creencias, sus religiones y demás, ¿no? Y la parte del vestuario, por ejemplo, pues es uno de ellos, ¿no? La alimentación es una de ellas, y en ese sentido creo que ellos tienen más para enseñarnos a nosotros que nosotros a ellos. No sé, Iñaki y Asmae, si queréis aportar alguna cosa. Sí, justo has dicho eso, que no solo está en deporte, ¿no? Al final, yo creo que el racismo y todo lo que tiene la sociedad también está en el deporte. O sea, no sé, evidentemente todo el mundo sabe que el deporte es bueno, fisiológicamente es bueno, te da valores, todo tiene mucho más positivo que lo negativo. Eso es un hecho. ¿Qué pasa? Que tampoco se le puede pedir al deporte que haga cosas que no hacemos nosotros, ¿no? En plan, en ese sentido. Por suerte, es verdad que por suerte, yo el tipo de deporte que he conocido dos desde adentro, lo que es el fútbol y lo que es el rugby, porque antes de ser rugbilari fui futbolista. En el rugby es verdad que hay mucha diversidad, ya porque partimos de que juegan 15 personas y esas 15 personas tienen que ser diferentes, porque cada puesto es diferente. Pues está la más grande, está la más pequeña, hasta tal, cada uno tiene su lugar, y por suerte ya te da una diversidad que minimiza un poco, ¿no? Ese tipo de actitudes un poco, no sé si tanto violentas como racistas o machistas, homófobas, todo en bucle, porque yo lo uno todo en bucle. Eso es verdad. Entonces, así como experiencia personal, más institucional. O sea, ha sido como algo más institucional, ¿no? Pues por eso siempre digo que el racismo no es solo lo que se habla, que es una estructura que donde está basada la sociedad, ¿no? Cómo se estructura una sociedad. Y por desgracia, en este caso la española, por lo que nos toca, es muy racista históricamente y lo va a seguir siendo, al igual que es machista y al igual que es violenta, ¿no? Entonces, las leyes institucionales también rigen esa violencia. Me pasó una anécdota curiosa, porque para mí son siempre graciosas anécdotas. Cuando dejan de afectar siempre las contó como anécdotas graciosas. Bueno, fui convocada con la selección de española para ir a Moscú, que esto aquí ya sabe la anécdota,
Y nada, estupendo. Yo porque siempre he jugado para mí y sé las capacidades que tengo y nunca lo hago para, ¿no?, para conseguir ciertos objetivos o lo que fuesen. Pero dio la casualidad de que, bueno, pues gusté y me llamaron. Me pedían certificar, no sé, mi ciudadanía, básicamente, ¿no? Era como algo súper curioso. Ya te estoy pasando el pasaporte, es algo que, ¿no?, legalmente o administrativamente ya significa que llevas sí o sí más de 10 años. ¿Qué más quieres para demostrar que soy ciudadana española? ¿No? En esa, pues no sé, la pobre la que le tocó, pues no hacer ese trámite, pues tampoco entendía mucho del tema. Y me estoy diciendo, no sé, pues algunas notas de primaria. Y yo, ¿cómo no? Y yo, pero hay gente que guarda notas de primaria todavía, o sea, por favor. ¿No? Entonces me resultó muy gracioso de... No, digo, mira, lo único que tengo es el certificado de don Juan Carlos firmado de bachiller, si te vale bien. De verdad fue así, ¿eh? O sea, lo cuento muy gracioso, pero fue así. Si te vale bien, si no, también. Y estaba muy arrugado, de hecho, el certificado. Y tuve que planchar el certificado de Juan Carlos de bachiller para comprobar, ¿no?, para que supiesen o para corroborar que yo soy ciudadana europea. Que ya aparte administrativamente... que cuesta, que socialmente, ¿no?, te toman como ciudadana europea. Es como... Porque bueno, luego Iñaki sí que explicará un poco más, que yo creo que entiende más que yo en la parte de elegibilidad de los jugadores. Entonces estaban comprobando si yo era legal para jugar en ese sentido. Esa es la anécdota que más curiosa que cuento, pero me gusta contarla porque siempre digo que viene desde las instituciones de las políticas, ¿no?, que no es siempre lo solo, que viene desde ahí se estructura en la sociedad. Entonces siempre me gusta resaltar esa anécdota. No sé si quieres añadir, Iñaki, alguna experiencia. Si no, pasamos al contrario. Tampoco queremos quedarnos con lo negativo. Que esta es la pregunta obligatoria que hay que hacer, pero estamos diciendo precisamente que el deporte puede ser una excelente herramienta de inclusión, de integración, de... Bueno, seguramente ejemplos de eso también los hay y los habéis visto. Igual nos resultan más edificantes escuchar lo que puede hacer el deporte por todos nosotros que quizá la parte mala, ¿no? Bueno, yo por complementar al anterior simplemente, lo que pasa es que siempre digo lo mismo, pero es que ¿por qué a los que pertenecemos al mundo del deporte nos exigen más que a otras partes de la sociedad? ¿Por qué se nos exige ser ejemplares? Ayer no tuvimos imágenes de ejemplaridad en determinadas conmemoraciones de determinadas comunidades autónomas. En la clase trabajadora, en la clase política, en el mundo laboral, en el mundo profesional, pues no hay ejemplos edificadores en ocasiones. Pero para nosotros tenemos que ser ejemplares siempre. Lo cual no quita nuestra responsabilidad para que lo seamos. Pero, lógicamente, el mundo del deporte no es un mundo aparte, no es un satélite. El mundo del deporte es una parte de nuestra sociedad. Y si nuestra sociedad intrínsecamente tiene situaciones violentas, el deporte las va a tener. Quizá llevamos unas décadas igual ya de que el deporte, sobre todo de élite, estoy pensando en el fútbol principalmente, está tan en el ojo público, se mira tanto, se le dedica tanto tiempo, que se presupone o se querría que fuese ejemplar, y esa ejemplaridad que pues no siempre se suele dar, digamos que permea después a todo lo demás que tiene que ver con el deporte, no sé, digo, Bueno, eso por un lado yo creo que también cuenta, pero luego el otro elemento es que el deporte puede ser lógicamente un espacio como el que comentas para compensar estas situaciones, pero el deporte de alguna manera con niños y con niñas es un vehículo fundamental para los procesos de integración con normalidad. Yo sí que creo sinceramente que en este caso estamos hablando de racismo, ¿no?, pero otros tipos de violencia, pero la discriminación racial o el racismo se construye, ¿no?
Es decir, nadie viene con el chip incorporado de la discriminación, o nadie viene con el chip incorporado del racismo. Se construye socialmente, se construye en la familia, se construye en determinados ámbitos donde se asume con normalidad que bueno, pues hay determinadas situaciones que bueno, pues, son así, y los niños y las niñas van asumiendo esos comentarios directos o indirectos que de alguna manera a ti te producen mucha pena, porque tú ves como tus hijos o como tus hijas, como los niños en general y las niñas en general, en su proceso de formación no tienen incorporado el racismo, no tienen incorporado la discriminación. Ellos no ven si su compañero o compañera de equipo, en el equipo de mi hija, no ven si tienen una compañera que es negra o que es musulmana. Ellos tienen una compañera que está en el equipo y la llaman por el nombre. Y cuando te comentan algo de ella en casa no te dicen, ¿sabes quién es? Sí, claro que sé quién es. No hace falta que me den más características. Y ella no las va a dar. Ella habla de esa compañera como compañera. El problema es que quizás a veces fuera de la grada, desde el banquillo, desde otros ámbitos, no se la llama por el nombre, se la llama por el apellido. Y el apellido tiene que ver mucho con su color de piel, con su creencia religiosa, con de dónde ha venido su papá o su mamá, ese tipo de cuestiones, y es ahí donde se empieza a construir la diferencia, donde se empieza a construir la discriminación. Y por lo tanto el deporte también es un espacio donde eso se puede construir. Así que tenemos que ser conscientes de que no debemos hacerlo y poner todos los medios para intentar aprovecharlo para todo lo contrario. Me salgo un poco del guión, pero da cierta sensación de que aquí hay una palabra también muy importante, que es educación. Yo no sé si educación en valores, si educación en respeto, si educación en mayúsculas, así en general, pero como que igual estamos fallando un poco como sociedad y como todo, y quizá a los que estáis más metidos en el deporte os veis obligados un poco a compensar esas carencias en general con el deporte, o no sé, estoy lanzando un poco. Yo, en este sentido, yo creo que para crecer ahí, en ese sentido, yo creo que la familia como tal es clave, es clave. ¿Por qué? Porque, como bien dice Iñaki, los niños y las niñas no vienen con ese chip, pero sí van aprendiendo de los adultos. Los adultos, en este caso, lo más cercano que tienen son sus aitas. Y a un niño y a una niña muchas veces no hay que decirle qué es lo que tiene que hacer, sino él ve cómo tú te comportas. Si yo le digo a un niño o a una niña de que, por ejemplo, o esa gorda, o ese feo, o ese negro, o esa negra, o tal, yo no le puedo explicar luego a ese niño, no, tú sé respetuoso, tú tal. El niño va a decir, si me está contando una milonga, si, ¿por qué dice eso y luego él se comporta de otra manera? O en la misma grada, ¿no? Se dice, si yo le veo a mi padre o a mi madre que están montando un espectáculo de la pera porque al árbitro pues le han dicho tal, dice, a un niño o una niña hay que darle muy poquitas explicaciones y hay que tener más gestos de la persona más directa, que son los aitas y las amas, más gestos directos para que el niño, con actuaciones propias, vaya empapándose de algo de verdad, no algo que se dice, pero que luego no somos capaces de cumplirlo, pienso yo. Eso yo creo que es fundamental. O sea que necesitamos ejemplos, al final. Siempre. Un niño se mueve por referencias. Y si desde casa ya empezamos a etiquetar, complicado. No vayas con aquel, ten cuidado, dime con quién andas y te diré quién eres. Históricamente eso lo hemos vivido. El gordo, el flaco, el feo, el guapo, el que tiene, el que no tiene, el pringao, la pringada. Si te quitamos, da lo mismo que eso sea deporte, que sea lo que fuera. El tema está en que nosotros, como referentes, debemos actuar de la manera que nosotros queramos que luego esos niños se comporten. Vale. Decíamos antes, igual no hay muchas historias edificantes o lo que sea, pero alguna habrá. No sé si en vuestra práctica deportiva, en vuestro ejercicio un poco como directivos o en vuestros cargos, habéis tenido también la satisfacción de decir, bueno, lo que hacemos también sirve, también ayuda, también nos hace mejores, integra a la gente, hace que los equipos estén cohesionados, que las diferencias desaparezcan. No sé si esa experiencia positiva propia la tenéis.
Yo suelo decir mucho una frase que me parece un poco la clave de la prevención, sobre todo. Ya no es la combatir lo que es el racismo, sino de la prevención del racismo, que pasa por garantizar el acceso al deporte a cualquier colectivo y persona. Porque por desgracia, o sea, hay factores detrás que no todo el mundo accede al deporte, a hacer cualquier deporte. Entiendo como deporte como club deportivo, o sea, lo que es un poco ya no en edad escolar. Me parece que es un tema que un poco se esquiva, ¿no? Se habla mucho del deporte inclusivo, que es referido a colectivos con alguna discapacidad física, pero no se habla de la accesibilidad al deporte como un derecho también. O sea, hay familias que les prevalece más el factor económico que a los privilegios que le puede dar el deporte a su hijo. Y yo tengo casos muy cercanos de alguna familia o que quería apuntar a su hija a la piscina, me pregunta cuánto vale, 40 euros al mes. Ay, pues ya te dejan de preguntar, ¿no? Y es, una familia local, entendida como local entre comillas, no pregunta cuánto vale, ¿no? Es obvio que hay un factor económico de, pues bueno, tienen una estabilidad, tienen mejor condiciones o lo que fuese, pero no preguntan, porque valoran más, ¿no? Lo que es el hacer deporte para su hijo o hija. Pero las personas, sobre todo, por desgracia, el colectivo migrante, que es un poco, está asociado al colectivo en exclusión, tanto económicamente, porque estamos en esa generación donde la primera generación todavía se está recuperando económicamente, todavía están haciendo, ¿no? Limitando un poco los accesos a sus hijos, que la mayoría ya han nacido aquí, por no tener esa economía. Entonces, toda prevención para mí pasa por garantizar el acceso al deporte a todo aquel que lo quiera hacer. Entonces, ya si lo garantizas desde pequeño, ya estás marcando unas referencias de que a tu hija o hijo o un jugador de 3, 4 o 5 años no le extrañe que a los 15 y 16 se encuentre un compañero árabe, negro, chino, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar, o sea, a ver estadísticas de tal, hay muy poca diversidad en equipos deportivos, sobre todo todavía aquí. Y eso es un poco cuando decíamos la referencia o la educación. Y ahí ya, yo lo dejo en el aire, no sé quién es la responsabilidad de los clubes, de la institución, un poco de la sociedad, yo siempre suelto y luego que quien se quiera sentir aludido que se sienta, ¿no? Pero es verdad que hay muy poco acceso al deporte. Y solo añadir un apunte más, que por donde me toca a mí al menos trabajar, se habla siempre de la exclusión y del colectivo en exclusión, pero siempre en formación y empleo, ¿no? En plan, tita. Pero digo, ¿y en el deporte? O sea, sí es la mejor herramienta transversal para llegar al resto ¿no? Para mejorar las capacidades, habilidades del resto de ámbitos, tanto socialmente, tanto luego para conseguir un empleo, porque ya consigues una confianza, una soltura con la gente que te va a acceder más al deporte, para seguir formándote. Pero siempre se limita al colectivo en que está en riesgo de exclusión y en colectivos de exclusión, ¿no? Te vamos a dar lo justo, que es si eso alguna ayuda para el empleo y alguna tal. Pero el deporte nunca se tiene en cuenta. Y me parece que es el ojo que todo lo mira, el transversal. ¿Diríais, por ejemplo, que a vosotras el practicar deporte os ha dado otras, no sé, habilidades, cualidades, al margen de pues, ser buenas en el deporte que practicáis y practicarlo con disfrute y tal, sino que, pues no sé, quizá os ha dado seguridad o capacidad de relacionaros con la gente o, no sé, alguna cosa así? Pues yo me acuerdo que cuando era pequeña era muy introvertida, o sea, no socializaba con nadie, y parte de eso era porque yo era muy insegura conmigo misma, pues por todo, sobre todo por mi color de piel, que he sido bastante juzgada, por desgracia, cuando era pequeña por ello. Y la verdad que el deporte pues me ha ayudado mogollón a tener confianza en mí misma, a darme el valor que me merezco y eso, y sobre todo pues he empezado desde abajo y poco a poco me ha ayudado a ir, digamos,
subiendo peldaños para construir una autoestima fuerte y creerme pues que soy una mujer fuerte realmente. Sí. O sea que el deporte es hacer deporte, pero es otras cosas también, muchas otras cosas, quizá más importantes incluso que el propio deporte. Sí, pero no lo tenemos claro, ¿eh? No. No, date una vuelta los fines de semana por ahí. Sí, bueno, a la gente normalmente le interesa el resultado y poquito más. Ya está. O sea, por ejemplo, Entonces, para mí el resultado forma parte del proceso y la competición forma parte del proceso. El problema es que priorizamos la competición por encima de todo lo demás. Entonces, la competición lo oculta todo. Es decir, si no consigues tu objetivo... mira, el otro día, a los que os gusta el básquet, a mí me gusta muchísimo el básquet. De hecho, es una espina que tengo clavada, porque a mí me hicieron elegir entre el baloncesto y el fútbol cuando yo tenía 7 años. Y cuando yo recuerdo ese día como si fuera hoy. No me puse a llorar pues porque, no sé, pero me dijeron, o fútbol o baloncesto, Iñaki. Digo, ¿y por qué no puedo jugar a las dos cosas? Dice, no, tienes que elegir una. Y además jugaba mejor a baloncesto que a fútbol, fíjate lo que te digo. Y me motivaba más el básquet que el fútbol, pero en el fútbol estaban mis amigos. Y también y en el fútbol estaba la otra cosa, que es la expectativa y el peso de lo que en Vizcaya significa el atleti, ¿no? Bueno, yo que sé, igual de mayor, bueno, no sé. Pues un niño de 7 años siempre piensa que puede jugar en San Mamés. Hasta que te das cuenta que no, claro. Pero me duele todavía que me hicieran elegir entre el básquet y el fútbol. ¿Y por qué no podía jugar a las dos cosas? Bueno, a lo que yo me refiero es al hecho de que es súper importante que entendamos el deporte como un proceso de formación en el que si alguien quiere vivir del resultado o alguien quiere vivir de su proceso, pues tiene que ver con la competición y con todo lo demás. Y como me gusta el básquet, el otro día en la NBA, que veo mucho, el otro día hubo una reflexión muy interesante de Giannis. No voy a decir el apellido porque no sé cómo se pronuncia bien. Giannis, bueno, perdieron el playoff y este chico, pues bueno, es uno de los mejores jugadores del mundo y un periodista le pregunta en la rueda de prensa si lo que no había pasado era un fracaso. Entonces el chico lo pensó, reflexionó y le contestó no solamente educadamente, sino muy coherentemente. Y le dijo, mira, esto no es un fracaso, esto es un juego en el que podemos ganar y podemos perder. Yo me he esforzado al máximo nivel, mi equipo se ha esforzado al máximo nivel y el rival nos ha ganado. Si no conseguimos esto es un fracaso siempre. ¿Qué es un fracaso y qué no es un fracaso? Entonces, esa etiqueta pesa mucho sobre los deportistas y pesa mucho sobre la vida en general, ¿no? Eres un fracasado. ¿Qué es un fracasado? ¿Qué es un fracasado? ¿Qué es una persona de éxito en nuestra sociedad? ¿Alguien que tiene dinero? ¿O alguien que ha conseguido mucho sin importar el camino que ha llevado para conseguir mucho? ¿Eso es el éxito? Pero yo no quiero ese éxito. Y la última reflexión es, mira, hace falta referentes. A ellas les hace falta referentes, a las chavalas jóvenes que, pues bueno, pues que son de origen migrante o que son racializadas. Les hace falta referentes, y no referentes en la élite, ¿eh? Ojalá las dos, ojalá ella pues sea campeona olímpica de judo dentro de poco. Pero si no lo es, yo estoy convencido que habrá chavalas en Durango que la vean y que digan, oye, yo quiero hacer judo. ¿Por qué quiero hacer judo? Ojo, porque hay una como yo que está haciendo judo. En el club al que pertenece mi hija no había ninguna chica negra jugando al fútbol, por poner un ejemplo. Vino una. Ahora hay más. Porque en el colegio han visto que, oye, yo también puedo jugar porque hay gente allá. Yo creo que esto es súper relevante, que esos referentes a un nivel inferior, en el fútbol de base, en el básquet de base, en otros deportes de base, digan, también hay espacio para mí. Creo que esto es súper relevante. Creo que, no sé si querías decir algo antes de Niva. Totalmente. Vale. Creo de todas formas que esto de los referentes, Asmae, tú también, normalmente cada vez que tienes oportunidad sueles mencionar como una cosa muy importante, ¿no? Es lo que venía diciendo, es súper importante el
De hecho, se me ha olvidado anotar que no puede, el acceso al deporte no puede recaer en la buena voluntad de los clubes, porque yo sé que hay muchos clubes que pues ya pagan la ficha o les ponen igual a llevar algún equipo mientras pagan la ficha, pero no puede caer en eso porque es muy peligroso, porque va a pasar que igual en otro club no caigan en esa buena voluntad y quieran, ¿no?, la imagen perfecta, como se suele hablar muchas veces. Vamos a mantener la imagen pura de la nuestra. Entonces, por eso mencionaba que debe ser algo que tiene que ser de otra manera, no que recaiga en la propia voluntad. Pero sobre todo, luego me parece muy importante los monitoras y monitores que suele haber en los deportes, en los clubes deportivos, porque, o sea, realmente, yo no tengo hijos o hijas, pero ¿cuánto tiempo pasan jugando al deporte? O sea, pasan 8 horas, una media de 6, 8 horas en la escuela diariamente, y a esos profesoras se les pide muchísimas cosas, ciertas conductas, ciertos valores, que transmitan tal, ¿Cuánto tiempo pasan, ¿no?, algún jugadora jugando al deporte entre semana, ¿no? Y muchas veces, y esto comentario general, que yo sé igual en algún equipo en concreto, lo que fuese, pues cuidan más ese tema de los monitores y monitoras, o les dan alguna formación específica o lo que fuese, pero por lo general suelen ser pues el del jugador que de la categoría superior venga dando a la categoría inferior, el otro tal, y realmente esos no tienen herramientas para solucionar algún problema que les pueda surgir, pero ya ni problema, ya el habla. Si quieres, aprovechamos que tenemos a Hilario al lado y... Sí, es que este es un tema que lleva su tiempo, pero bueno, así brevemente. Nosotros desde el Tabiraco sí que vemos, ¿no? Y sí que hay una problemática en el sentido de que hay niños y niñas que entrenan a niños y niñas. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que hay un monitor de 14, 17 años y una monitora de 14, 17 años entrenando a niñas y niños de 8 o 9 años. Y ahí hay un problema, que es que esos niños y esas niñas que son cadetes o segundo año de cadete no tienen esa formación todavía como para que a un niño de 8 o 9 años les enseña primero el preguntarles si están contentas, si no están contentos, si se divierten, si no se divierten, si han hecho algún amiguito, les entrenan a jugar igual que ellos están entrenando en categorías federadas. Y eso es un error, y en este caso pues estamos ahí, en esa tesitura. Y en ese sentido, pues la verdad es que es complicado llevar todo esto adelante. Y lo que bien dice, esa responsabilidad única exclusivamente, donde nos dicen que nosotros desde un club, en este caso que todos somos voluntarios y voluntarias, nos cae el peso de la ley encima, dices, esa responsabilidad solamente es nuestra. Yo, sin embargo, pienso que yo utilizo una frase muy a menudo que es: ninguno de nosotros vale más que la suma de todos. Si entre todos hacemos pequeñas cositas, posiblemente todo sea más liviano. El problema es que te aplican, ¡pum!, te mandan el tochito y ya está. Y en los centros escolares entiendo que es 3/4 de lo mismo, es decir, la normativa, el otro aquello, pero luego al final, a partir de las 4:30 hasta las 6:30 de la tarde, tú ves niños y niñas entrenando a niños y niñas. ¿Dónde está el referente? Complicado. ¿Dónde está esa persona que pueda llegar a gestionar si en algún momento dado hay algún complicado? Pues porque el que está de voluntario o de voluntaria sale de trabajar a las 7, no me ha dado tiempo, no sé, complicado. Esto es algo que ahí está. Y yo pienso que no toda la culpa está en el voluntariado. Yo pienso que entre todos, familias y gente que nos gusta el deporte en general, deberíamos de estar ahí un poquito ojo a visor, pero sí que ahí hay un problema, sí. Vale. Abro otro melón. A ver, esto es un poco ir abriendo melones y no cerrar ninguno, pero es lo que hay. Aprovechando que tenemos a dos deportistas jóvenes, sí que nos interesaría saber un poquito si en vuestros entornos sociales, de amistades, en la familia o lo que sea, si el tema de, pues no sé, el racismo o la violencia, o que desde las gradas se grita no sé qué o lo que sea, si es algo que se habla, interesa, se comenta, si veis vosotros a vuestro alrededor una juventud pues un poco más que un poco racista o un poco más que un poco agresiva,
O no sé, ¿qué sensaciones os deja? Pues yo, por ejemplo, es que no tengo ni idea cómo funciona ni el fútbol, ni el rugby, ni el baloncesto. Estoy totalmente desconectada. Pero en las artes marciales, digamos, en las gradas yo nunca he escuchado ningún comentario racista, y en el tatami, que es donde solemos hacer judo, tampoco nunca he visto una situación violenta por parte digamos, de gente de mi edad o menor, porque yo creo que cuando nos ponemos el kimono nos olvidamos de la persona y nos enfocamos más en el judoka, ¿no? En la persona deportista. Entonces no juzgamos por el color de piel o por la raza. O sea, hay mucha diversidad en el judo. Y luego en el día a día, pues yo creo que los jóvenes sí que vienen un poco perdidos en ese aspecto, ¿no? Porque vas por la calle y entre colegas yo no sé qué tipo de relación tendrán, pero en plan se chocan y pues hay uno negro y entre los dos dicen, jo, es que este puto negro, yo no sé qué relación tienen, pero no sé, creo que hay cierto tipo de comentarios que sobran, y me da igual si tienen muy buena relación o qué, porque al final tú lo puedes decir digamos desde la ignorancia, y piensas que a él también le va a hacer gracia, pero es que tú en ese momento no sabes qué le está pasando a esa persona, o qué está pensando por dentro, o cómo tiene la autoestima. Entonces yo creo que muchas veces hacemos comentarios, o gente de mi edad o menor hace comentarios racistas desde la ignorancia y no lo hace con mala intención, pero yo creo que hay que pensar mucho antes de abrir la boca y decir un comentario, digamos, a la ligera, porque no sabes los factores por el momento que está pasando esa persona. Hombre, a ver, tampoco es cuestión de echarle la culpa a la juventud aquí ahora, ¿eh? Pero bueno, ya que tenemos la posibilidad de preguntar un poco por este entorno social, que normalmente es un poco más difícil de alcanzar y de saber un poco qué es lo que piensa y qué es lo que se ve, no sé, tú igual eres un poquito más mayor, Asmae, pero Tengo 26. Un poquito. Pero sí. No, es verdad que lo curioso del deporte, dentro de su curiosidad, ¿no? Existe un tipo de racismo que es súper sutil, pero súper sutil. O sea, pasa realmente, es un piropo, pero realmente pasa por connotaciones racistas, ¿no? Que es cuando una persona un jugador, una jugadora es muy buena o destaca, ¿no? Casualmente es o negra o árabe o lo que fuese, ¿no? Pero es verdad que suele pasar más igual con los negros o las jugadoras negras, que siempre no se les destaca como, jo, qué buena jugadora. Es no que queda qué buena ahí, para queda, ser negra. Eso es, dices, joder, claro, es que ellos, claro, ¿no? Es que siempre han sido más fuertes. Y dices, joder, ya hasta para lavar una cosa, ¿no? Bien, tienes que echar ese comentario de, es que claro, ellos es que es la raza superior, ¿no? Que se dice, para arreglarlo el comentario. Es como, joder, es que pasa hasta sutil ese racismo. Pero ya te digo, muchas veces es que no hace falta ni decir, ni hacer, ni nada. Muchas veces solo está en la mirada y en los gestos, que es lo que pasa en lo que es igual nuestro día a día, en los racismos sutiles. Luego ya están a escala máxima, pues lo que se puede ver en un San Mamés, o lo que ha pasado en el Mundial, o por ejemplo, ¿no? Pero dime, Iñaki. No, mira, que voy a poner dos ejemplos personales, porque estamos aquí paso también, y es que el imaginario es tan fuerte y la educación que recibes es tan fuerte y lo que te rodea es tan fuerte que se inocula dentro de ti, aunque conscientemente construyas lo contrario. Y te voy a poner tres ejemplos. El otro día, hace un tiempo ya, en el campo, allí donde entrenamos, en Luchana, en Serralta, pues han venido a entrenar pues alguna chica negra, alguna chica árabe, y con toda la buena voluntad del mundo, de verdad, pues algunos padres y madres te preguntan, dice, oye, ¿y de dónde es esta chica? Y tú le dices de Beurco, que es un barrio de Baracaldo. ¿De Beurco? Sí, no, pero ¿de dónde es? Digo, ¿de Beurco? Dice, ya, pero
Que sí, ya, claro. O sea, tú lo que quieres preguntar es dónde son sus padres, porque está nacido aquí en Cruces, ¿eh? Tú quieres preguntar de dónde. Entonces, luego tú individualmente, pues yo me encuentro, imagínate que voy por la Gran Vía de Bilbao y me cruzo con ella. Y además, como está fortísima físicamente, diría, hostias, está cuadrada. Pero en el fondo, la primera pregunta que me haría sería, ¿de dónde es? O sea, no te viene a la mente, es de aquí, nacida aquí, hable euskera mejor que yo. Porque en el imaginario tienes construido que no tiene otro color, ¿no? Segundo ejemplo voy a poner, yo cuando jugaba a fútbol, en aquella época había menos migración, porque los únicos viejos de la mesa somos nosotros dos, Hilario y yo, ¿no? Porque le has dicho, ahí ya 26 años ya me gustaría. Entonces yo jugaba defensa, marcaba un chico negro. Está marcando y bueno, en el fútbol a veces te rozas un poco, te tocas, hay entradas, pues yo qué sé, un poco, algún rifirrafe, ¿sabes? Y entonces me pegó un viaje bueno y me di la vuelta y me le quedé mirando y me dijo, me vas a llamar puto negro, ¿no? Me quedé del lado. Y en la siguiente jugada le digo, no te iba a llamar puto negro. Y dice, pues invéntate algo mejor porque siempre me llaman puto negro. Y seguí, y ando en el descanso, caminó conmigo hasta el vestuario y me dice, al final del partido, insúltame, piensa, te dejo el segundo tiempo para que pienses. Y yo decía, pero ¿este tío de qué va? Y al final del partido nos damos la mano, tal, todo bien, y me dice, ¿qué me vas a llamar? Y le digo, eres un gilipollas. Hoy tenemos amistad, porque yo jugaba en el Luchana y él jugaba en otro equipo de ahí que se llama San Vicente. Entonces quiero decir que esas cosas se inoculan dentro de ti y como se inoculan dentro de ti, desgraciadamente tenemos que hacer un ejercicio de derruirlo completamente en tu mente para construir un acercamiento diferente y es un ejercicio que desgraciadamente, por muy concienciado que estés, lo tienes que hacer todos los días. Vale. Más cosas. Hablamos de los valores que transmite el deporte. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de los valores que transmite el deporte? Es decir, porque también se suele decir, es que se están perdiendo los valores, se están perdiendo las formas, se está perdiendo... ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Nos falta un poco de concienciación? O, por hacer una pregunta muy concreta, ¿somos, por ejemplo, demasiado permisivos con las muestras de violencia y racismo? Es decir, como que, pues bueno, pues pasa y ya está. Yo personalmente creo que sí. Si tú ves una pelea, un acto un poquito extraño en la calle, que hay alguien que le puede estar violentando a una chica o dos chicos a alguien en concreto por su aspecto, por su color de piel, etcétera, etcétera, depende el formato de esa bronca. Formato me refiero a la edad. Tú tiras para un lado y dices, bueno, aquí vas y tu mirada va para otro lado. Si es un formato donde son niños, niñas, bueno, ya parece como que intervienes, como que eres la palabra divina y la persona perfecta, ¿no? Pero yo sí creo que en ese sentido todavía tenemos mucho que aprender. El hecho de que veamos actuaciones o cosas en la calle o dentro de una vecindad, nos lo callamos. Y sí, en ese sentido, yo pienso que hay una herramienta que construir. Vale. Yo siempre digo que sobre todo en temas de machismo y racismo siempre salen hablando, ¿no? Justamente las personas que son del colectivo. Entonces siempre queda como un tema de ellos, igual que el machismo. Ya están las mujeres hablando, ya están las mujeres quejándose. Pues con el racismo pasa un poco lo mismo, ¿no? Además ya está en plan, te comprenden, realmente te escuchan, pero siempre queda como algo como lejano a esa persona. Y parece que es una lucha individual de ese colectivo, de lucha tú. Yo te comprendo, pero lucha tú. No sé, no hay esa lucha continua, ¿no? No hay tal. A mí me pasó hace poco,
a raíz del Mundial, que fue algo bastante muy fuerte, o sea, socialmente fue algo bastante fuerte lo que pasó en el Mundial. Y a mí no me gusta el fútbol, o sea, yo fui futbolera hasta que conocí el rugby y luego odié el fútbol, o sea, soy de esas personas. De hecho, no vi ni un partido, pero lo veía ya, o sea, lo que leía y tal, era por curiosidad, ¿no? Porque se veía a Francia con 6, 8 o casi 11, creo que eran, o sea, realmente casi un equipo pues lleno de africanos en general, ¿no? Estaba Marruecos, que había llegado a las semifinales, creo que llegó, pues quieras o no, como lo que repercutió eso luego en la sociedad y sobre todo en la infancia, en los patios del colegio, fue brutal. O sea, ya se crearon, siempre se habla además cuando hay conflicto de colectivos de hijos de o hijas de migrantes, siempre se habla de bandas. O sea, ya se pueden pelear dos blancos que no son bandas, son dos peleándose. Se pelean dos racializados, son dos bandas. Cuidado con las bandas, ¿no? Y en Eibar pasó algo parecido. Realmente parecía algo inofensivo, empezaron a jugar unos chavales en el patio al fútbol y bueno, casualmente pues uno empujó al otro y casualmente estaban jugando latinos contra magrebís. Casualmente, que yo digo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿A quién se le ocurre? O sea, ¿no? Pues bueno, pues eso derivó en una bronca enorme, pero se extrapoló ya afuera del patio del colegio. Y las autoridades, porque ya se metieron diferentes autoridades, bla, bla, hablando de bandas. Ya se me erizaba el pelo cuando hablaban de bandas. Decía bandas. O sea, lo fuerte que es esa palabra y lo fácil que se utiliza en colectivos de racializados. Cuando también, al igual que se habla de la guetización. Digo, joder, con lo fuerte que es esa palabra, con las connotaciones de dónde viene, de la época nazi, cómo se utiliza ahora tan ligeramente a colectivos racializados y sobre todo en la infancia, por favor. No es como, no caemos en que no casan la infancia y esa connotación. Pues es algo que no evitamos cuando no está un blanco metido, evitamos que es como algo de ellos. Mientras no influya en aquí tal, sí que yo creo que sí se evita porque no sabemos cómo actuar muchas veces y porque no queremos actuar muchas veces. O sea, ahí lo dejo. Yo, si me permitís, yo también quería contar algunas vivencias personales, ¿no? Yo, por ejemplo, he jugado al fútbol, yo soy futbolero, y he practicado el fútbol pues hasta los 51, 52 años. El fútbol ya en fútbol sala. Yo he pasado del fútbol grande al fútbol pequeño. Y bueno, pues yo he jugado en la Cultural, he jugado en el Amorebieta y he jugado en el Arandina. Y bueno, pues estuve muy en puertas de entrar en el Atleti también. Pero yo, sin embargo, siempre tengo una espada de Damocles encima. Eres poquita cosa, eres un milindris, no tienes chicha, no tienes tal. Pero sin embargo, todo el mundo quería jugar conmigo, porque era habilidoso, era muy rápido y lo que evitaba era el contacto, que era donde cada uno tenemos nuestras fortalezas y tú sacabas lo mejor de ti mismo, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido mi propia experiencia. Pero si yo ahora me paso al tema laboral, 3/4 de lo mismo. Yo soy carpintero ebanista, donde he creado empresas, puestos de trabajo, y donde yo me presentaba a los clientes o donde fuera, y lo primero que veían en mí era: ¿pero tú sabes hacer esto? Si no tienes ni barba ni tienes nada. Te estoy hablando, no de ahora, sino muy atrás de mi vida. Y siempre tenías esa espada de Damocles. Pero también tengo los dedos en la mano de mis propios compañeros de profesión. Tú no sabes trabajar la madera. No te falta un dedo, tienes todos los dedos ahí, a ti no te ha comido la tupí, un dedo, dos. Digo, pues porque igual soy más listo que tú. Pues porque igual soy más listo, porque pongo protectores o lo que fuera. O sea, es que tenías que tener, que te faltase un dedo, dos o ninguno. Hombre, si ya te falta toda la mano o hasta el codo, pues ya eres fenomenal, ¿no? Pero eso, te estoy hablando años 70 y pico, 80 y pico. O sea, estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI y creo que en ese sentido, no sé si estamos mejorando mucho.
A eso íbamos a ir también un poco, ¿no? Poquito a poco también para ir igual cerrando algunas cosas, pero sí que nos gustaría saber si hay algo desde todos los colectivos que hemos mencionado ahora, no solamente los clubs, sino como aficionados a un deporte o como monitores o deportistas o lo que sea, acciones quizá un poquito concretas, cosas que podamos hacer para mejorar esto. Es decir, oye, vamos a remangarnos, ponernos el mono de trabajo y qué podemos hacer cada uno desde nuestros distintos ámbitos para hacer que esto mejore, que quizá no sean grandes declaraciones de vamos a salvar el mundo, pero pequeñas cositas que podamos hacer, qué sé yo, pues como público, o cuando entro a jugar a la pista o al campo o a donde sea, no sé, cosas que igual podamos llevarnos a casa y decir, oye, pues esto ya lo voy a hacer a partir de ahora. Pues voy a conectar esta con la anterior. Lo que tenemos que hacer es lo que nos toca, lo que nos corresponde, asumir nuestra responsabilidad y dar lo mejor que tenemos desde nuestro conocimiento y nuestras habilidades. Y esto te lo enseña el deporte. Esto te lo enseña el deporte, supongo que en el judo también, que no quiero decir que el judo no. Pero el deporte de equipo te enseña esto. Si el equipo va a ganar, no hace falta que yo meta el gol para ganar. Porque yo no soy el que tiene que meter el gol. Normalmente, igual lo meto y luego pues lo voy a celebrar hasta allá arriba porque no suelo meter goles, ¿no? Pero ya hay un compañero que sabe hacer eso. Yo estoy aquí para defender. En el básquet, yo estoy cogiendo cada partido 21 rebotes, luego a la hora de tirar a canasta, no, a mí no me mires. Pero te estoy cogiendo 21 rebotes, estoy taponando todas las jugadas del equipo contrario y tú no defiendes porque no sabes defender. Es más, eres un jeta que no sabe defender, pero claro, luego en el ataque te damos el balón porque tú tienes habilidad para eso. En el tema de la violencia contra la infancia, en el tema de todo lo que tiene que ver con prevención de cosas, es exactamente igual. Todos tenemos una responsabilidad. No vale porque... Es que yo soy un simple entrenador, bastante. No, es que eso la federación, el club, la directiva, no, eso tú. Y lo conecto con lo anterior, ¿no? Porque habláis de valores del deporte, ¿no? Que si se han perdido, si no sé qué. Yo suelo preguntar, ¿se ha perdido algún valor por ahí? Pues decidme dónde y voy a buscarlo. Por la calle se ha perdido, ya no hay los valores de antes. ¿Cuáles eran los valores de antes? O sea, decirme cuáles eran los valores de antes y los comparamos con los que hay ahora, a ver si se han perdido algunos o no. O igual algunos se han recuperado. Cuidado con las generalizaciones, ¿no? Parece que siempre todo lo pasado fue mejor que lo actual y lógicamente yo pongo a parir a la generación de mi hijo y mi hijo pondrá a parir a la generación de su hijo. Suele pasar. Mi última recomendación es, los valores en el deporte son humo. A veces son humo. Son cosas que están en un plan estratégico. Señalo porque ahí hay uno, no quiero decir que sea humo lo que hay ahí, pero están ahí. Los valores, no, tenemos los valores de nuestra familia. Primero, no es una familia, porque a veces la familia no es un lugar protector, desgraciadamente, para la infancia. Y segundo, los valores se demuestran y se viven. Y entonces, yo que soy un simple entrenador, tengo mucho por hacer para que esos valores se apliquen directamente en el entrenamiento de cada niño y cada niña. Así que mira, ya tienes un trabajo que hacer, figura. Y como eso, todo lo demás. Yo creo que trabajar en prevenir la violencia contra la infancia en el deporte es una tarea compartida, corresponsable y de todos y de todas, independientemente del rol que tenga rodeando a niños y a niñas. Vale, tenemos deberes. ¿Alguna otra idea? Sí, o sea, tenemos muchos deberes, ¿eh? Yo, tenemos. por la parte que me toca, sí que suelo siempre hacer críticas, ¿no? Bueno, un poco criticar a la sociedad. Se me da muy bien criticar a la sociedad. Pero siempre critico, pues luego, ¿no? Intentando buscarle la solución o las herramientas para solucionar. Yo creo que estamos en un tránsito social, o sea, estamos en un cambio. Y por supuesto que todas las generaciones no van a ser iguales, unas van a ser mejor, otras peor, no se pueden comparar porque cada generación tiene lo suyo, ¿no? Y estamos en una generación, o vamos a estar sobre todo cara aquí a 10 años o 20, vamos a estar en una generación donde la población de hijos de inmigrantes van a ser la segunda o tercera generación. O sea, realmente, si a la gente que racista, o no sé cómo decirlo de alguna manera, le molesta lo que hay ahora, espérate que va a haber, o sea, quiero decir,
es normal, va a pasar porque la población vasca está bajando, o sea, yo creo que un poco en general, y por suerte la primera generación migrante que vino está teniendo hijos, y esos hijos ya son nacidos aquí, ya no es que acaban de venir, no, que la mayoría de colectivo que hay ahora mismo ya son nacidos aquí. O sea, no, esto no está guay dejarlo claro para que no se nos venga No por corregirte, perdóname. Ay, dime. La población vasca no está bajando, hay poca natalidad. Bueno, claro, eso, pero... Pero mi matiz es, la población vasca no es que esté bajando, la población vasca es cada vez más diversa y diferente. También. Nada más. También. Creo que ese es el matiz importante. También, perfecto. Porque todos los que nacen aquí son vascos y vascas, todos. Sí, totalmente. Gracias, Iñaki. El esquema mental, ¿no? Muy Que bien, decíamos, ¿ves? que O nos sea, yo cuesta también- salir mucho. No, es verdad. No, es verdad. Es lo que venía también a raíz de decir antes, que tenemos esto tan metido que a mí también a veces me cuesta, y mira que me cuesta, ¿no? De diferenciar, se me viene el vocabulario español, que es lo que tiene. Pero bueno, que para ser más concretos, yo siempre sueño, no es soñar siquiera, yo creo que es posible, y por eso lo digo, que creo que es posible, que garantizar el acceso al deporte me parece que ya estamos llegando tarde a ello incluso, o sea, hay que atajar ese problema enseguida, y luego pasa por callar a la gente, o sea, cállate, ¿no? No pasa nada por decirlo si no cuesta nada, o sea, por corregir, veo a mi compañera decir algo que cállate, o ni siquiera cállate, que se puede decir, pero muchas veces se dan cuenta más cuando les mandas a callar así directamente. Si no, pues con paciencia se puede decir, oye, tal o tal. A mí me pasó, me acuerdo una anécdota, así que rápidamente lo cuento, estábamos viendo rugby, lo estaba viendo desde las gradas y dije, hostia, ¿cómo ha cambiado la afición de rugby? Porque esto no era así antes. O sea, rugby no era lo que a mí se me estaba viniendo a la cabeza como el fútbol, ¿no? En plan, dije, ¿qué andáis? O sea, de verdad que me levanté y le dije, ¿qué andáis? O sea, ¿qué hacéis? ¿No? Y eran padres, madres con sus hijos al lado, pero les eché bronca a ellos y se callaron. Pero no lo cuento como algo ejemplar yo, sino de que hay que callar a la gente. O sea, pasa tan simple que por ahí que... Y ya anécdotas, pues nada, el saludar, ¿no? Que el saludar muchas veces hace mucho, pasar la pelota hace mucho, sobre todo en los entrenas, vamos a tomar algo bienes hace mucho. Esas cosas que están en el día a día y que no se ven. Nos implicamos, en definitiva, Hilario, también. Bueno, nosotros en este sentido desde el Tabiraco, teniendo muchas cosas que mejorar todavía, muchísimas, intentamos que esto sea así, ¿no? Y a través de un balón y con ese gesto que bien dice ella, pues decir, ¿quieres jugar conmigo? Ofrecerle el balón para jugar conmigo, pues vamos a ir ahí, ¿no? Y si desde el Tabiraco y el baloncesto eso genera que sea para un niño o una niña una herramienta de crecimiento personal, bienvenido sea. Tenemos muchos defectos todavía, tenemos muchas cosas que construir, tenemos muchas herramientas que construir, pero bueno, creo que hemos arrancado de alguna manera con algo muy básico que ya lo tenemos identificado, y desde las instituciones y los centros escolares y nuestros patrocinadores que nos apoyan en este proyecto también, pues porque ellos están aquí, porque yo siempre digo que un patrocinador no es un cajero automático donde vas una vez al año, tecleas y te dan el dinero, sino es compartir también la temporada, es saber cómo está esa empresa, vivir cómo ha vivido el tema de la pandemia, pues si ha tenido reducción de personal, si no, pues porque que a ti te puedan llegar a ofrecer, por ejemplo, un patrocinio y sabiendo que igual están despidiendo personas, pues te genera un conflicto ahí, no dices, hombre, pues quítame un poquito a mí y no saques personas. Afortunadamente tenemos un compromiso por parte de nuestros patrocinadores y colaboradores que creen firmemente en este proyecto, y aún así somos conscientes de que estamos a años luz de ser honestos con nosotros mismos. Y ya el hecho de arrancar ya la temporada que viene, a mí ya me está generando un conflicto emocional y de intereses internos. Hay que tomar decisiones, desde escolares a federados, quién sí, quién no. Eso realmente es muy duro. Somos un club muy grande,
tenemos muy pocas posibilidades de seguir creciendo en entrenadores. Vamos poquito a poquito, pero no es lo suficiente. ¿Y qué entrenador o qué monitor está en la posesión de la verdad, de tener esa bolita de cristal, que a un niño, a una niña de 8, 9, 10 años le digas fuera? Si luego resulta que esa niña, si le das la oportunidad de que se vaya creciendo y vaya demostrando, resulta que luego dentro de 2 o 3 años tira dentro del club y ya va. Nosotros en el Tabiraco jugamos con todas las generaciones que nos vienen. Somos un club muy bajito, no tenemos gente alta, algunos sí, está por ahí sentado, pero somos un club, nosotros no vamos a hacer mates, pero sí tenemos unas características de juego determinadas, donde pues todo el mundo pelea, todo el mundo ataca, defiende, somos pequeñitos, pero bueno, pero ahí matones. Ahí vamos al tobillo, pero seguimos teniendo decisiones muy complicadas que pueden llegar a afectar el bienestar o quitamos la sonrisa a un niño o a una niña. No sé si a ti, Deniva, por cerrar esta ronda, ¿se te ocurre alguna cosa que podamos hacer para, no sé, mejorar un poquito en general el mundo del deporte? O yo que sé, por ejemplo, como público, si vamos como público a ver un combate tuyo, algo que podamos hacer, algo que haga que os sintáis más cómodos los deportistas, por ejemplo, o algo así, algo, no sé, pequeño, algún pequeño gesto. Pues no sé, es verdad que en el judo los valores son muy importantes, pero lo que ha dicho antes Iñaki, ¿no? O sea, algunas veces es un poco humo, porque vamos fardando mucho de deporte, valores y tal, pero luego los deportistas somos los primeros que no respetamos esos valores, y si los deportistas no respetamos esos valores, ¿qué le vas a pedir entonces al público o a otras personas? Entonces, pues yo creo que en el judo, sobre todo, el primer valor es el respetar a tu rival, y el gesto que se hace es de agachar la cabeza. Y por ejemplo, pues yo siempre digo, ¿no? O sea, a mí me encanta el judo, pero el judo es un deporte de mucho ego. O sea, si yo te tiro o tú me tiras, igual luego ni nos saludamos. Entonces, pues lo que ha dicho Iñaki, o sea, los valores son un poco humo. O sea, vamos vendiendo de deportista valores, qué guay, pero luego nos lo pasamos por el forro. Taza y media de realidad para acabar, ¿no? Así, de repente. Creo que más o menos vamos a ir acabando también, para no alargarnos demasiado. Lo único, sí, evidentemente, si hay alguna reflexión, alguna idea importante que os hayáis quedado con ganas, que igual os ha venido a lo largo de vuestras intervenciones para rematar, pues ahora sería el momento. Yo cambio radical el tema. Yo solamente, con permiso de todos, es invitar a toda la ciudadanía de Durangarra para que este sábado a las 6 de la tarde acudan al Polideportivo de Landaco a animar a nuestras chicas, que hemos conseguido entrar en la Final Four para Liga Femenina 2 en nuestro formato de altura, y ahí tenemos dos personas grandísimas como seres humanos y dos personas excepcionales también como jugadoras, que son Vinta y Fatu. Y bueno, pues animar a toda la ciudadanía a que vaya. Recuérdanos, Hilario, ¿cuándo es? El sábado a las 6 de la tarde. Sábado a las 6 de la tarde. Pues perfecto. Vamos a ir cerrando ya esta charla, entrevista, conversación, en realidad, que hemos ido teniendo. Denbora agortu egin zaigulako gehien bat, baina amaitu aurretik, bueno, pare bat abisu, arrazakeriaren kontrako asteko programazioak aurrera egingo du aurrerantzean, datorren maiatzaren 8an, 9an eta 11an tailerrak burutuko dira, hemen bertan, San Agustin kulturgunean, Durangoko ikastetxeen parte hartzearekin, eta gero maiatzaren 11an baita ere, tokiko kirol eragilei zuzendutako World Cafea deituriko jarduera bat ere burutuko da. Eta bide batez, gaurko saioa, oraintxe izan duguna, berreskuratu edo berriro entzun edo ikusi nahi badozue, badatozen egunetan ikusgai izango dozue Durango Irratiko YouTubeko kanalean, eta entzungai baita ere Durango Irratiko web orrialdean. Eta orain baia amaitutzat ematen dugu, mila esker zuen parte hartzeagatik, Iñaki, Hilario, Asmae, Deniva, eskerrik asko etortziarren eta parte hartzeagatik, eta mila esker baita ere etorri zareten guztioi, mila esker eta hurrengora arte, agur.